Les debe aparecer ya la imagen de la presentación. Los que asistieron el año pasado a este taller, bueno, van a encontrar un par de elementos adicionales. Siempre busco agregarle algo nuevo a este taller para que tengamos, no sea repetitivo, para que no sea solamente repite y repita, sino que pueda tener algunos elementos nuevos. Y también siempre lo hará diferente el hecho de la participación que podamos tener todas y todos acá en este taller. Siempre les invito a que seamos participativos, a que intervengamos, a que traigamos nuestras propias experiencias. Recuerden que siempre las experiencias nos enriquecen. Yolima nos saluda, buenas noches, Leonardo también, buenas noches Leonardo. Yolima, qué bueno. Buenas noches. No he recibido el material, Yolima, escríbele por favor a John, al infecop@juriscop.com.co para que te lo envíe. Marta Liliana desde Socorro, Santander. ¡Qué delicia! Muy bien, excelente. Entonces, el sendero del aprendizaje. Me gusta siempre, el nombre del sendero para mí significa caminar por un lugar, que el aprendizaje es un camino que recorremos todos, cada cual desde la experiencia que tiene, desde las experiencias de vida, ha caminado por ese sendero y en ese sendero se ha encontrado con una cantidad de aprendizajes, que eso nos ayudan a mejorar nuestra estructura cognitiva, a hacer las cosas de una manera diferente, por decirlo de esa forma. Cada vez estamos aprendiendo un poco más sobre esto. Entonces lo que buscamos en este webinar es pues abrir un espacio para que podamos aprender sobre aquello que nos ha sucedido en esta época tan particular y en la vida misma, y que podamos tener algunas herramientas que nos puedan funcionar para eso. ¿Y qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar qué hemos aprendido en estos tiempos, qué significa aprendizaje, cuáles son aquellos enemigos del aprendizaje que nos acompañan. Vamos a ver una propuesta que es la escalera del aprendizaje. También vamos a ver algo que se llama la pirámide de Robert Dills, que se va a presentar como bajo la metáfora del iceberg. Y adicional a eso, pues vamos a ver, bueno, cómo podemos sostener ese aprendizaje que hemos tenido en nuestra vida, cómo hacemos para que no se nos pierda, para que lo podamos capitalizar. Entonces, primero, les comparto la definición de cuál es el significado de aprendizaje. Entonces, definitivamente se denomina como la acción-efecto de aprender. Esa es como la definición de la fuente de significados.com. Y lo que se hace en esa acción de aprender es asimilar información, experiencias, adquirirlas y desarrollar habilidades y técnicas que nos van a permitir desempeñarnos de una forma diferente en nuestra vida. Siempre van a escuchar de mi parte que les diga si aquello que aprendemos no lo llevamos a la acción, pues diríamos que el aprendizaje no lo estamos desarrollando adecuadamente. Lo ideal es que aquello que aprendamos lo podamos llevar siempre a la acción. Y a veces nosotros pues aprendemos de diferentes maneras. ¿Sí? Por un lado, pues estudiamos tal vez, por el otro lado vivimos experiencias, por el otro lado nos enseñan. También hacemos discernimiento, razonamiento, reflexión y también aprendemos observando. Entonces son etapas que vienen desde que tenemos conciencia, por decirlo de esa forma, y eso se va convirtiendo en comportamientos, actitudes, valores, maneras de ser. Y por eso cada vez, y ustedes siempre que han estado conmigo, saben que les he dicho que cada uno de los que estamos presentes somos seres humanos diferentes. Sin embargo, tenemos algunas superficies de contacto, algunas narrativas similares que hacen que tengamos costumbres, conductas parecidas
pero de por sí cada individuo tiene su propia manera de ser. Entonces nosotros, básicamente como seres humanos, basados en el aprendizaje, pues tenemos esa inmensa capacidad de adaptarnos, ¿no? De saber cómo reaccionar ante ciertas situaciones que llegamos a vivir, ¿no? Entonces, para eso, de eso se trata el aprendizaje. Pero si yo les invito a que transitemos por ese sendero del aprendizaje y simplemente ustedes comienzan a identificar cuáles son aquellas barreras que a veces nos aparecen en ese sendero, situaciones que no nos permiten aprender, situaciones repetitivas que nos acompañan constantemente, a veces no nos permiten, inclusive a veces podemos en ciertas situaciones predecir lo que va a suceder. No sé, me he encontrado con personas que tienen comportamientos cíclicos de aprendizaje. Por decir algo, no sé, están en un puesto, en un cargo durante un periodo de tiempo y les llega la frustración, el aburrimiento, y eso les ocurre en unos periodos cíclicos. O sea, ya sé que llego acá a este nuevo cargo y en 2 o 3 años voy a comenzar a aburrirme. Y esos son comportamientos que significan básicamente que los seres humanos tenemos un modo de venir siendo. Y por lo tanto, los seres humanos también tenemos un modo de aprender, ¿sí? Y tenemos que estar siempre reflexionando sobre que debemos aprender a aprender. Partir de que nosotros no somos un producto terminado, no debemos cosificarnos, sino que debemos pensar en que nosotros estamos en constante evolución. Cada experiencia que vivimos nos trae un aprendizaje nuevo y si lo llevamos adelante, con seguridad, eso nos va a servir para futuras experiencias. Entonces, se trata de eso, ¿no? De identificar, bueno, de qué manera he venido siendo, en quién me he convertido y cómo aquello que me está permitiendo aprender me va a ayudar a elevar un nivel más en esa escala o en esa escalera del aprendizaje que inclusive vamos a ver ahora el concepto. Yo le voy a traer algunas barreras que se nos atraviesan en el sendero del aprendizaje y ustedes me van a ayudar, por favor, brindándome nuevas. ¿Cuáles aquellas ustedes pueden reflexionar que también pueden estar acompañándolos y que se pueden determinar? Yo lo llamo enemigos del aprendizaje. ¿Sí? Enemigos del aprendizaje son aquellos elementos que nos aparecen y que de alguna forma bloquean el aprendizaje. Entonces, tenemos uno que es la ausencia del contexto emocional adecuado. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces queremos aprender desde alguna emoción. ¿Cuál sería aquella emoción ideal que sería un contexto adecuado para aprender? Cuéntenme, por favor. ¿Qué emoción creen ustedes que pueda ser ideal para aprender? Escríbanme en el chat. Iván, Diego. yo pienso que esa emoción es la del miedo. Es porque el miedo genera incertidumbre. Fuera del miedo genera temor. Fuera de eso afecta toda la emocionalidad. Cuando el ser humano entiende que el miedo es una parte integrante de su propio ser, va a comprender para qué vivir, ¿entiende? ¿Cuál es el origen, por ejemplo, de esa situación o de ese fenómeno? Y a partir de ese momento va a comprender hacia dónde va a dirigir su nueva emocionalidad. El temor genera una emocionalidad, pero al mismo tiempo genera una nueva emocionalidad, que esa es la que aprender a interpretar. Gracias. Bien, Diego, gracias. Entonces, la pregunta sería, ¿el miedo puede ser una emoción adecuada para un aprendizaje? ¿O el miedo se convertiría tal vez también en un enemigo del aprendizaje? ¿Cierto? ¿Cuál sería aquella emoción? Piensen en los niños, por ejemplo. ¿Cuáles emociones acompañan a los niños que les permite aprender muchísimo? La curiosidad.
la curiosidad, esa capacidad inmensa de dejarse sorprender, ¿no? De wow, de estar atento a todo lo que sucede, ¿no? De observar, de ir caminando por el sendero y observando cosas y sorprendiéndose de ellas, ¿no? Yo Cuéntame. diría la inocencia. La inocencia puede ser un estado bonito, ¿no? Si yo me declaro inocente, puedo decir no sé y por lo tanto eso me da una posibilidad de aprendizaje inmensa, ¿no? Grandísima. ¿Qué otra contexto creen ustedes que puede ser el adecuado para aprender? Iván, es que por pura coincidencia estaba leyendo en estos días el libro Los Cuatro Gigantes del Alma de Emilio Amira y López, y precisamente él toca ahí el tema del miedo. Dice que los cuatro gigantes del alma son el miedo, la ira, el amor y el deber. Y entonces empieza diciendo que el miedo generalmente se genera por una carencia. Puede ser una carencia afectiva, una carencia económica o de cualquier otro tipo, o también por insuficiencia, porque nos falta algo, porque no tenemos algo que tener, o también ese temor se desarrolla por conflictos, por sentimientos conflictivos, y termina diciendo que hay objetos y elementos y agentes que implican ese miedo, y que ese miedo es el que precisamente lleva al hombre a aceptarse como es, a pesar de que eso tiene un carácter terrorífico. Es decir, el miedo da miedo, valga la redundancia, el miedo da miedo, y el comprender ese miedo es el que nos genera una nueva forma de comprender esa nueva hipótesis, ese nuevo fenómeno del que depende ese miedo. Gracias. Bien, Diego, interesante. Tú siempre trayéndonos cosas que aportas con tus lecturas y con tus constructos. Mil gracias. Bien, por el otro lado está no dar autoridad para que otro me enseñe. Si a ustedes les ha pasado alguna vez que están en un espacio de aprendizaje y la persona, llámese mentor, tutor, facilitador, docente, profesor, conferencista, quien sea, ustedes a veces, no sé si les ha sucedido que no le otorgamos la autoridad, como que decimos, oye, ¿y esta persona qué va a venir a enseñarme a mí si yo lo sé todo, ¿cierto? O descalificamos a la persona que nos va a enseñar y al no dar autoridad, simplemente el ejercicio del aprendizaje se cierra, ¿no? La incapacidad de admitir que no sé. Nos ocurre a muchos en algunos momentos, cuando trabajamos y nos especializamos en algunos temas, y nos cuesta reconocer situaciones que posiblemente, conceptos, procesos, definiciones que no sabemos. Y nos da pena en algún momento levantar la mano y decir, no sé eso, no. Y la defensa que armamos como esa capa o ese armazón, esa armadura que nos ponemos para no quedar mal, es suponer que todos lo sabemos, ¿no? Es como alguien nos habla de algo nuevo, nos pregunta y nosotros pensamos, no tengo ni idea, pero nuestro cuerpo lo que dice y la voz es, ah, sí, sí, claro, sí lo he escuchado. Sí. Y eso básicamente es una incapacidad de decir no sé. Y eso también cierra una posibilidad de aprendizaje. El no tener tiempo. O sea, ¿cuántas personas posiblemente, un ejemplo, no se conectaron el día de hoy a este webinar argumentando no tengo tiempo? ¿Y cuántas veces hemos sacado ese enemigo del aprendizaje y no hemos abordado procesos de aprendizaje precisamente por eso, por escudarnos en que no tenemos tiempo? Y son enemigos del aprendizaje que están ahí y que a veces aparecen en automático. ¿Sí? ¡Bum! Respondemos automáticamente y sacamos ese enemigo y lo ponemos por delante de nosotros. También está el olvido del cuerpo como territorio del aprendizaje. Y ustedes tienen presente aquellos aprendizajes donde hemos involucrado el cuerpo, donde hemos involucrado las emociones, son aprendizajes que se instalan.
Por eso decimos que, por ejemplo, nadar nunca se olvida, montar en bicicleta nunca se olvidará. Y hay una serie de actividades en donde el cuerpo eh, aparece como un instrumento de aprendizaje y a veces se nos olvida que el cuerpo es un territorio de aprendizaje. Entonces podríamos decir que a veces el cuerpo se constituye en un territorio de aprendizaje olvidado. No incorporamos nuestros aprendizajes corporalmente y es importante tener esa herramienta muy a la mano. Ahora la pregunta es, ¿y cuáles son aquellos aprendizajes que adicional a los que he nombrado tienes? Y me encantaría que me compartieran, me escriban en el chat, no sé, me activen el micrófono, la cámara, lo que consideren, y me puedan compartir cuáles son aquellos otros aprendizajes, enemigos del aprendizaje, que se les aparece. Luis Carlos, por favor, levantaste la mano. Luis Carlos, ¿estás? Bueno, por ahí creo que Ok, Carlos Alberto, dale. Bueno, yo pienso que uno vive en constante aprendizaje, pero hay elementos que obstruyen ese aprendizaje y uno, por ejemplo, la costumbre, ¿no? Uno se acostumbra a ciertas cosas. Sí, También digamos, el sitio de confort, pues que llaman. Entonces, evitamos lo nuevo, evitamos lo innovador. Y yo pienso que uno debe estar innovando constantemente, debe estar aprendiendo, reaprendiendo muchas cosas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay una cosa que me ha causado mucha curiosidad y que he venido metiéndome en eso, es lo que han llamado las nuevas masculinidades. Es un tema muy interesante, ¿no? interesante. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo también con la vida diariamente, ¿no? Carlos, Entonces, dame un ejemplo de una nueva masculinidad. por ejemplo, el compartir los quehaceres del hogar. Muchas veces lo ven como algo que era netamente la mujer y hoy en día no. Hoy en Sí, día también la mujer muchas veces en muchos hogares la mujer es la que aporta y el hombre tiene, por las condiciones económicas, social, bueno, etcétera, etcétera, tiene que quedarse en la casa, cuidando a los hijos y eso. Entonces, sí. esos son elementos de una nueva masculinidad que están surgiendo ahora y también en contra de la violencia contra la mujer, digámoslo así. Ok. Entonces podríamos decir que las nuevas masculinidades, por lo que te entiendo, son territorios de aprendizaje acorde a la época en la que estamos viviendo. Exactamente, es desaprender y aprender. Y aprender de nuevo y no quedarnos con que es que antes las cosas eran de esa manera y eso no puede Exactamente, cambiar. Bien, exacto. súper interesante. Aquí tomé nota, me gusta ese término, las nuevas masculinidades. Listo. Si puedes compartirnos en el chat o escribirnos un poco si hay algún libro o algo, me encantaría que lo pudieras escribir y compartirnos Ah, porque me listo, bien. parece Bueno, pues, súper interesante. Gracias, Carlos, muy gentil. bueno. Magnolia, levantaste la mano, Eh, Magnolia. sí, para mí la falta de disciplina, porque por ejemplo, uno se dice, pues, o al menos de mi parte, me voy a leer un libro siquiera al menos cada 6 meses, y a veces sí lo logro, otras veces falta de disciplina y eso es una falta de aprendizaje, de disciplina para adquirir nuevos conocimientos. Por supuesto que es un enemigo del aprendizaje la falta de disciplina. Mil gracias, Magnolia, por tu aporte. Edith, levantaste la mano. Bueno, pues yo quería contar como una breve anécdota. ¿Se escucha bien, cierto? Bueno, Perfecto. preguntabas que en qué áreas, aparte de las mencionadas, o en qué áreas ya personales podemos aprender. Entonces, yo tengo dos áreas principales como profesión, como vocación, y es el derecho y la filosofía, la cual seguramente comparto con muchos de mis cooperados, de mis compañeros. Pero ¿qué pasa? En el derecho, la experiencia mía, una experiencia parcial, no quiero ser injusta, cuando no sabemos algo, los abogados, ¿qué hacemos? Inventarnos y hacer lo que tú decías en el ejemplo, es decir, hacer como seguir la corriente
y hacer de cuenta, o sea, no reconocer la ignorancia de algo que nosotros no nacemos aprendido. Eso ha pasado en derecho. En cambio, en filosofía, la experiencia mayoritaria es no sé, o sea, no sé, voy a investigarlo, no sé, reconozco que no sé y lo dice públicamente. No sé ese tema, no lo he leído, no he leído tal libro, no conozco este autor, nunca he escuchado a este filósofo y reconoce eso y esa va a ser la oportunidad para aprender. Entonces he tenido ese contraste en las dos saberes que manejo. Gracias. Está súper bonita tu comparación, porque sí, hay algunas profesiones en común en donde como que el no saber es señal de debilidad, ¿no? Entonces yo no me puedo mostrar vulnerable, yo no me puedo mostrar débil. Como abogado, estoy colocando un ejemplo basado en lo que tú traes, deberías saberlo, por lo tanto me invento alguna cosa para no mostrarme en desventaja o débil ante el otro, y eso me lleva posiblemente a una incapacidad de aprendizaje, a no ser que lo capitalice y vaya e investigue y X o Y, ¿no? Y claro, la filosofía, en donde el no saber, creería yo, que es sustento de la filosofía. Yo sé que Diego también y varias personas acá que son filósofos de profesión, de acción y de vida diaria, saben que el no saber nos lleva al preguntarnos y la pregunta hace parte fundamental y el discernimiento de la filosofía. Así que traes dos posiciones que son de alguna manera contrarias, pero que enriquecen muchísimo, ¿no? Entonces, gracias por tu aporte. Vamos a ver quién más levantó la mano. Yo estoy por aquí pendiente Gracias. de... Igual, a ver si de Gracias pronto a ti. ya me escuchan. Luis Carlos, ya te escucho perfecto. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, considero que también se ubica dentro de un papel importantísimo, un ítem del enemigo del aprendizaje, la atención dispersa. En la medida en que hay tantas cosas que el ser humano tiene actualmente que no logra captar ni tantas cosas al mismo tiempo. Y eso ubica al aprendizaje, rechaza el aprendizaje y finalmente por esa atención dispersa queda el vacío, la mayoría de las veces, sin que naturalmente se considere un trastorno de personalidad, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque a cuántos posiblemente no fuimos tratados por dispersión, eh, y aprender a tener foco, a tener concentración, y en donde la dispersión en algún momento también puede ser una herramienta de aprendizaje, porque yo creería, no sé si tú estás de acuerdo, Carlos, pero Luis Carlos, que a veces la dispersión también ayuda mucho a la creatividad, ¿no? A mí me suele pasar, yo me trabajo aquí en casa y estoy trabajando y en algunos momentos tengo que pararme, ponerme de pie, irme a hacer otra cosa diferente a la que estoy haciendo para poder regresar como con mayor foco. Entonces, Sí, de acuerdo contigo, la dispersión puede ser algo interesante. ¿Qué opinan de, por ejemplo, dado quien soy, no soy bueno para eso? Ese es otro enemigo del aprendizaje. Sí. Que a veces pensamos, claro, como ya soy mayor, entonces la tecnología me atropella. Y como la tecnología me atropella, entonces me cierro a la posibilidad de aprender. ¿Sí? Eh, Como ya soy mayor, entonces aprender otro idioma no me viene bien. Aprender algo nuevo no me viene bien porque ya comenzamos a creer que, pues, como somos mayores, no somos buenos para eso, ¿no? ¿Cuántas veces, no sé, aprender a bailar? Yo no soy bueno para eso. Entonces, automáticamente aparece ese enemigo. Dado quien soy, no soy bueno para eso. Eso es otro enemigo del aprendizaje. Betsy, ¿es Betsy o Bessie? Bessie Antonia. Levantaste la mano. Betsy, muy buenas noches. También Buenas algunos noches. estados emotivos. ¿Aló? Sí, te escucho. Cuéntame un poquito. Algunos estados emotivos. Por ejemplo, mucha angustia, muchos periodos de ansiedad. Entonces, uno como pierde el interés. No, yo qué voy a leer, yo qué voy a estudiar, qué voy a aprender. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, mira que acuérdate, no sé, para los que han estado conmigo en el webinar de inteligencia emocional, yo les he dicho, por ejemplo, que la tristeza
Es una emoción muy bonita porque significa regreso a mí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo necesito aprender de mí mismo, la tristeza, por ejemplo, es una emoción poderosísima para reconocerme, para explorarme, para darme cuenta, para llevar una bitácora y registrar todas aquellas cosas que estoy sintiendo y reflexiones en las que estoy llegando. Pero estoy de acuerdo contigo que hay algunos estados emotivos que pues, por supuesto, no te dejan tener como esa necesidad, o explorar esa necesidad de querer aprender cosas nuevas. Muy bien, gracias. ¿Alguien está interviniendo o también van a comprar cloros? Muy bien. Entonces, por supuesto, ahora, si ustedes lo ven, vamos a tratar de gestionar el micrófono. Espera, no te sientes. Ok, les agradezco. John, me parece que Jacqueline, invitado, está en espera. No sé si de pronto te pareció a ti que en sala hay alguien en espera. Aquí en el chat me están escribiendo que el machismo. Carlos, me estás enviando. Ah, ok, perfecto. Me enviaste un link. Homework. Nuevas masculinidades. Perfecto. Yo voy a darle clic acá, ojalá que no me interfiera, para tenerlo ahí abierto, porque me interesa leer sobre ese tema. Uno mismo se coloca los inconvenientes, trabas, dificultades, dice Reina Lucy Silva. Carlos Alberto nos comparte un ebook también. Ok, otro, muy bien, qué chévere. Ahí le di clic para leer sobre las nuevas masculinidades. Muy bien. Ok, si algún comentario me queda pendiente por leer, yo estoy pendiente del chat de todas maneras para que todos podamos ser tenidos en cuenta. Bien, entonces, si ustedes observan... Doctor, no sé, qué pena, no está la presentación. no está la presentación, se fue. Ok, gracias, John, por estar pendiente. Y la doctora Magnolia tiene levantada la mano. Mi doctora Magnolia, por favor. Hola, no, es que como me le parece que voy a escribir en el chat y aparece que no estoy en la reunión y no me deja escribir, entonces, ¿qué hago? Aquí a través del micrófono la escuchamos. Listo, muchísimas gracias. Es porque cuando voy a mirar que están escribiendo todo, aparece, pero después se me desaparece para tomar nota. Listo, muchas gracias. Iván, se le congeló la imagen. Doctor Iván, quedó congelada la imagen. Sí, señor. Mientras que Iván arregla sus problemas técnicos, yo quiero agregar lo siguiente. El problema del aprendizaje del ser humano es en la falta de disciplina. Estoy de acuerdo con la compañera que habló al respecto. También de aquellas personas que somos reacios al cambio. No aceptamos que hay cosas nuevas. Lo otro es que el COVID nos generó un cambio de actitud muy tremendo. Y cambió no solamente nuestra forma de pensar, sino nuestra forma de actuar. Cambió nuestras habilidades, cambió nuestra emocionalidad. Igualmente cambió esa forma en que veíamos la vida. En este momento vemos la vida con otros ojos distintos. Algunos dirán que más tranquilos, otros dirán que más preocupados. Pero de todas maneras pienso yo que todos los fenómenos sociales nos implican de alguna manera un nuevo aprendizaje. Gracias. Muy bien, John. Diego, ahí tengo mi backup. Hermano, mientras que usted arreglaba ahí su problema técnico, pues hermano, yo aproveché para
para echar ahí una empujadita. Para eso estamos, muy bien, muy bien. Sí, me caí, bueno, eso suele pasar con estos temas, pero bueno, aquí estamos al lado del cañón. Entonces les decía, voy a compartirles pantalla de nuevo. Pero sí me extrañaron o no me extrañaron, o simplemente dijeron, no, pues es que Diego habla más sabroso que Iván. Claro, claro que sí. Claro que sí se le Sí, lo extraña, Iván, extrañamos. eso es cierto. Muy bien. Entonces, si ustedes, la reflexión, ¿cuál es? Cuando se nos presenta un enemigo del aprendizaje que nos acompaña, que hace parte de nuestro venir siendo, que lo aprendimos en algún momento, ¿sí? Esta mañana estaba con una coachee en una sesión de coaching y ella me decía que solía aparecer en su vida el excusarse con suma frecuencia. Y explorando el para qué, la excusa, aparecía por allá en el trasfondo el no asumir una responsabilidad. Y eso lo hace en automático. En lugar de asumir una responsabilidad, automáticamente se excusa y nos volvemos inclusive expertos en el tema, ¿no? O sea, nos aprendemos a excusar muy bien, que los demás nos creen. Pero ¿qué sucede con eso? Que eso nos cierra algunas posibilidades en la vida, pero también puede ser que nos abra algunas otras posibilidades. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si no me acompaña, por ejemplo, este enemigo del aprendizaje, que es no entender de las nuevas masculinidades, por ejemplo, o la falta de disciplina, por supuesto que se me cierran posibilidades al no ser disciplinado, pero también debemos entender que eso también tiene una luz, tiene una parte iluminada, y es que ganamos algo. Si no ganáramos algo, no jugaríamos con esos enemigos del aprendizaje. Entonces, en el ejemplo que nos traían, si yo no digo que no sé, entonces aparentemente los demás van a creer que yo lo sé todo. Y esa es la ganancia. Aparece el enemigo del aprendizaje y me deja una ganancia, entre comillas. Entonces siempre van a haber posibilidades que se cierran y posibilidades que se abren en el aprendizaje con aquello que hemos aprendido a venir siendo en nuestras vidas. Esos comportamientos no son inocentes, son comportamientos que de alguna manera nos están acompañando. Entonces, ¿qué posibilidades se te cierran cuando los enemigos del aprendizaje te acompañan? Y también identifica cuáles son aquellas posibilidades que se te abren. Y hay algo que está pasando ahí y entramos en un juego, y simplemente el darnos cuenta nos va a ayudar a elegir. Ok, yo no quiero seguir con ese enemigo del aprendizaje, quiero definitivamente abrir nuevas posibilidades, o en su defecto, aquello que gano no es suficiente para mí, prefiero cambiar una manera de venir siendo para que esto funcione. Entonces, les traigo esta pequeña frase de un poema hindú: nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por lo tanto, todo ha cambiado. Entonces, lo que de alguna manera podemos reflexionar es que, por supuesto, que si tú das un pasito diferente, y como nos decía ahora Carlos, y salimos de esa zona de confort, algo comienza a cambiar. Y si cambio yo, entonces todo ha cambiado, ¿no? También hay un principio que se llama el principio de la discontinuidad, y es que a veces cuando nosotros estamos demasiado acostumbrados a algo, nos queda imposible verlo diferente. O sea, ustedes simplemente observen en el lugar en donde se encuentran y hagan un ejercicio de qué es aquello que ven 180 grados. Y por supuesto que hay algo detrás de ustedes que no están viendo. Entonces nosotros debemos tratar de movernos 360 grados. Pero a veces es tan cómodo estar en un mismo lugar que nos queda completamente difícil movernos a otro para ver más posibilidades. Entonces lo que buscamos es, bueno, ¿y qué necesitamos hacer para ampliar nuestro territorio del aprendizaje? ¿Qué hacemos para ampliar ese 360 grados y poder ver más allá? Entonces les traigo este juego gráfico porque nosotros nos encontramos en esta zona de confort. Esa es nuestra zona de confort. Y no damos un paso más allá porque hay una zona a la cual le tememos.
¿Cuántos de ustedes les gusta el control? ¿Les gusta que todo esté controlado en sus vidas? Y cuando algo se sale de control, les altera la tranquilidad y entramos a, inclusive a veces, retraernos y no tomar decisiones porque no queremos asumir riesgos. Entonces estamos en una zona de confort y a veces tenemos que movernos un poquito, así como nos lo estaba trayendo Diego, de experimentar el temor de visitar zonas nuevas, de ampliar un poco nuestra zona de confort. Ahora, cuando ampliamos esa zona de confort, pasamos a la zona del miedo, comenzamos a visitar la zona de aprendizaje. O sea, esto nos trae nuevas experiencias, algo diferente. ¿De qué me he cohibido yo por estar en mi zona cómoda? ¿Qué no me he atrevido a expandir porque paso a una zona de miedo y eso no me gusta? Porque quiero tener el control de la situación, ¿no? Si yo extiendo mi zona de confort, pues obviamente llego a una zona de aprendizaje y al final mi zona de confort se amplía. Ya no es esta zona de confort, sino tenemos una nueva zona de confort porque nos atrevimos a visitar y ampliar, arriesgarnos un poco, ¿no? Entonces, ahora, el concepto de la escalera de aprendizaje es un concepto que es todos, absolutamente todos los que estamos acá presentes lo hemos vivido y lo estamos viviendo constantemente. ¿Cuántas veces nosotros simplemente nos damos cuenta que tenemos una incompetencia inconsciente? O sea, ¿cuántas veces nosotros estamos en la vida y caminando por la vida y no sabemos que no sabemos muchas cosas? O sea, cuando tú no sabes que no sabes, tú vives en un estado de inconsciencia inconsciente. Así suene, incompetencia, perdón, inconsciente. Cuando hablamos de incompetencia es no saber y no desarrollar nuevas cosas porque simplemente desconocemos. No tenemos la más mínima idea y vivimos, si la palabra cabe, ignorantes de muchas cosas. Por eso, digamos que aquellas personas que leen, que les gusta leer, que les gusta investigar, que les gusta ver conceptos nuevos, cada vez están ampliando su zona de aprendizaje, cada vez están haciendo que hay incompetencias en nuestras vidas que son conscientes, ya sabemos que no sabemos. Si ustedes ven la siguiente escala, en la escalera del aprendizaje, que es el nivel 2, ya hay una etapa en donde, yo ya sé que no sé. Por lo tanto, hay una incompetencia ya consciente. Por ejemplo, yo sé que no sé italiano. Ok, hay una incompetencia ya consciente. Ya me di cuenta que no lo sé. Y por lo tanto, el seguir transitando en esa escalera del aprendizaje me lleva, ok, pero yo quiero aprender. Entonces, la competencia se vuelve consciente cuando tú comienzas a aprender. Y la competencia se vuelve consciente, es como cuando estás aprendiendo a manejar un vehículo, o una moto, o un carro, y ya sabes desplazarte en el carro, pero tienes que estar pendiente en qué cambio vas, espejos, o sea, todo esto que estoy aprendiendo lo hago de una manera muy consciente. Cuando ya el aprendizaje se instala, entonces estamos en el nivel 4, en donde la competencia ya se hace inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Que eso nuevo, eso que aprendimos, ya lo hacemos de manera automática, de manera inconsciente. Iván, ¿en qué momento ubicamos a Sócrates con su célebre frase, solo sé que nada sé? Está buenísimo. Yo lo pondría acá en este segundo nivel, ¿no? Donde digo, ok, solo sé que soy un incompetente consciente. Sí, ¿Sí? de acuerdo. Y yo lo que te diría es tantas cosas que los que estamos aquí, yo no sé si seguimos los 40, John, o se subió o alguien se bajó porque me caí, pero todos los que estamos acá presentes debemos ser conscientes de que hay muchas cosas de la vida que desconocemos, que ni siquiera sabemos que existen.
Si ustedes Doctor, han... perdón, le interrumpo. 65 personas en este momento se subió con la caída del doctor Iván. Bueno, entonces creo que la estrategia va a funcionar. Diego, estás arrastrando más gente que yo. Entonces yo me caigo, entra Diego, sube el rating y yo regreso. Está muy bueno eso. Oiga, yo no sé si mi cámara está activada. Sí, creo que sí. Sí, señor. Muy bien. Oye, Iván, eso significa un buen trabajo en equipo, tranquilo. Pero por supuesto, yo siempre me he apoyado en ti y confío en ti plenamente, Diego. Entonces, si ustedes observan, hay muchas cosas de la vida misma, hay mucha información en el mundo, hay muchas tecnologías, hay muchos elementos que desconocemos que existen. Y entonces estaríamos en esa primera etapa de no saber que no sabemos. O sea, yo no sé si ustedes han escuchado sobre la ventana de Johari. Y la ventana de Johari tiene un punto en la esquina inferior derecha que se le llama el yo oscuro. Y el yo oscuro básicamente es aquello que yo no sé, ni siquiera que existe. Y podríamos decir que hasta de mí mismo. Aquella zona oscura que a todos nos acompaña como seres humanos y que algunos cuando hacen trabajo personal, de interiorización, de reflexión y muchas cosas de esos trabajos de vida personal, exploran y algunos nos vamos de este plano y ni siquiera lo llegamos a explorar alguna vez. Entonces ese yo oscuro, ese yo que desconocemos nos acompaña a todos. ¿Qué pasaría si yo comienzo a darme cuenta de cosas o comenzamos a darnos cuenta de cosas que queremos, que existen, que nos gustaría, y subimos una escalerita, un escalón, un peldaño en esa escalera de aprendizaje y decimos, ok, hay algo que sé que no, como diríamos que no sé, pero que quisiera conocer? Y despertar esa inquietud. Yo les dejaría como una semillita. ¿Cuáles son aquellos aprendizajes en sus vidas que ustedes han procrastinado, han pospuesto? ¿Por qué no me comparten? Algo que ustedes digan, yo quise aprender y no lo volví a hacer, o inicié y lo abandoné, o simplemente lo dejé ahí y nunca me hice cargo, pero ¿cómo me gustaría? ¿Hay algo que ustedes me puedan compartir? Sí, yo. Por favor. Yo siempre quise aprender a conducir y sueño aún con hacerlo, pero no, o sea, me da muchísimo miedo. ¿Y estás hablando de vehículo? Sí, vehículo. Bien, date cuenta. Entonces, ya, si ves el slide anterior que puse, perdóname, me devuelvo. Me voy a devolver aquí. Vamos a ver si me lo permite esto, sí. Si ves, entonces entraríamos en una zona de miedo, ¿no? Sí. Y esa zona de miedo, si yo no la transito, si yo no me atrevo, sí, recuerda que la valentía no es no tener miedo, sino es sentir miedo y atreverse, ¿sí? Nos vamos a ir con esa infinita duda de saber y qué hubiera significado aprender, ¿no? Entonces, en este momento podríamos decir que tú estás en un nivel 2 frente a un aprendizaje llamado conducción, en donde dices, ok, soy consciente de que no sé, pero ¿cómo me gustaría aprender? Sí. Entonces, lo único que yo te dejaría como reflexión personal es, ¿qué necesitarías para atreverte? ¿Cuáles son aquellos recursos con los que puedes llegar a contar o no solamente tuyos, sino recursos en el medio que te puedan brindar esa seguridad para atacar a ese miedo y atreverte a vivir la experiencia? Ahí te dejo la semillita, o sea, y si llegas más adelante a atreverte, qué rico que me mandes un mail y me digas, mira Iván, me atreví, ya estoy manejando, ya tengo mi pase. Listo. Gracias. Gracias a ti por tu intervención. Yolima nos dice, profe, se da un cambio progresivo.
Solo sé que nada sé. Ok, Sócrates, muy bien. Bien. Edith, ese fue para los cumpleaños de la mamá. Feliz cumpleaños a la mami de Edith. Bien, o sea, son cosas, no sé, por favor, alguien más que me quiera escribir en el chat algo que sabe que quisiera aprender, pero que no se ha atrevido a hacerlo. Lucerito, por favor. Sí, precisamente hoy, buenas noches. Hoy Buenas estaba noches. presentándome le dije al muchacho que yo hacía eso porque de hace rato tengo ganas de aprender a hablar inglés y todavía quiero. Se me ha hecho difícil, no sé por qué. Porque mi hijo ya sabe, mi hijo vive en Estados Unidos, entonces yo quiero hablar con él en inglés. Ok. ¿Qué pasa? Entonces esa es tu experiencia. ¿Y alguna vez en tu vida te has atrevido a hacerlo o simplemente no has dado el primer paso? Sí. De hecho, estuve en el curso que él mismo aprendió, estuve con él, porque yo lo llevaba y me gustó pues como que el curso, pero después él ya sabía más, entonces como que me desmotivé y no lo seguí. Bien. No he vuelto a ensayar. Bien, entonces lo que yo te diría es ponle atención a la desmotivación, porque la desmotivación puede estar acompañada de algún enemigo del aprendizaje que está por ahí en este venir siendo y que diríamos que sabotea tu proceso, ¿sí? Uno a veces puede llegar a necesitar como manada o tribu para sentirse acompañado y vivir un proceso de aprendizaje. Y cuando se queda solo o sola, entonces puede desmotivarse y eso se convierte en un saboteador. Entonces, bien, ojalá puedas encontrar el lugar adecuado, la manada adecuada, la tribu adecuada. Estoy completamente seguro que si tú escribes a tus compañeros de Juriscop, ¿quién quiere aprender inglés? ¿Quién me recomienda una buena escuela? Estoy completamente seguro de que van a haber más personas que van a ser parte de esa tribu. Lo voy a hacer. Ya me motivaste con esto también. Ok. Gracias. Yo quisiera aprender a aprender, dice José Alejandro. Sí, dime. Iván, Luz Marina de Cúcuta, ¿qué más? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Ay, qué pena, me tengo que retirar. Está tan lindo y tan interesante el tema, pero tengo un compromiso. Me imagino que lindo yo e interesante el tema. Espero yo. Tranquila. Sí, Iván, sí. Luz Marina, no te preocupes. Nos vemos para la próxima, ¿yo? Claro que sí, va a quedar grabado y le pueden decir a John en dónde pueden encontrar la grabación para que puedan... Ok, sí. Oh, yo bueno, no sé Feliz noche para todos y gracias, ¿no, Iván? Chao. Está muy bien. Yo no sé si esta grabación se vaya a subir a YouTube, John, que creo que alguna vez me comentaste que iban a haber algunos de estos webinars que se iban a subir y iban a quedar ahí para que pudieran consultarlos después. Así que, bien. Entonces, vamos a ver el chat. Dice Elena nos saluda, fraternal saludos, estimados compañeros desde Montería. Bienvenida, Ruth. Quisiera aprender inglés, especialmente hablarnos y poder comunicar, pero qué miedo, me da oso. Sí, Lucy, ese es un enemigo del aprendizaje que nos acompaña a muchos y es el temor al ridículo. Y podemos aprender de personas, de otros nativos de otros lugares que están aprendiendo a hablar español y así hablen horrible, se atreven. Eso es uno de los, creo que, no sé, yo no soy profesor de inglés ni mucho menos, pero lo que he escuchado es que muchas personas suspenden ese aprendizaje básicamente porque les preocupa hacer el ridículo, les preocupa hacer el oso, y uno tiene que, de alguna manera, atreverse. Entonces, espero que puedas vencer ese temor, porque ese temor se convierte, como les decía, en el saboteador en algún momento. Bien, esto que les muestro ahí es basado en la pirámide de Diels. Cuéntame. Es que tiene levantada la mano el usuario con el nombre de Lucerito.
Creo Ya que... hablé, ya hablé. Sí, ya habló Luis Ángel. Qué pena. Muy bien, pero gracias Ah, John por ya, estar pendiente. ya la bajo. Sí. Ya la bajó, ya estaba con la mano morada por la circulación de tenerla tanto tiempo arriba. Qué pena, amigo. Muchas gracias. Gracias, John. Ahí tú sabes que siempre te agradezco que estés atento porque a mí a veces se me pueden pasar algunas cosas y para eso somos equipo. Muy bien. Entonces, ustedes van a encontrar, si les gusta investigar, pueden encontrar algo que se llama niveles neurológicos de Robert Dilts. Se escribe D-I-L-T-S. Los niveles neurológicos de Robert Dilts se refieren básicamente a contextos o niveles en donde nosotros podemos generar un aprendizaje más a largo plazo. Yo no sé si ustedes pueden, no sé, podríamos decir que muchas personas jurábamos que a raíz de la pandemia el ser humano iba a activar una serie de comportamientos diferentes y podemos a veces sorprendernos de que la pandemia está en un momento, obviamente no se ha ido, pero está en un momento de decline, de madurez, y a veces las personas siguen haciendo más de lo mismo, ¿sí? Algunos no, otros sí. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que a veces los aprendizajes se relacionan en la parte del iceberg, aquello que vemos, que tiene que ver con el contexto, la conducta, y no en un nivel más profundo que tiene que ver con las creencias, con la identidad y con la parte espiritual, ¿sí? En donde un aprendizaje sería con un nivel de conciencia más alto, y si nos vamos a la escalera del aprendizaje, sería un nivel de conciencia que haga que las competencias estén y nos acompañen por el resto de nuestra vida. Tendríamos que tener un aprendizaje con un nivel de profundidad que involucre creencias, identidad y la parte espiritual. Ahora, les voy a contar un poco de esto para que haya mayor claridad. Por acá me dice Marta Liliana que miedo a lo nuevo o a lo novedoso o a lo novedoso. Marta Nidia dice falta de interés. Ese es otro de los enemigos del aprendizaje que nos pueden llegar a acompañar en algún momento. Falta de interés. Yo creo que la falta de interés también tiene mucho que ver con la ausencia de propósito, ¿no? Es como cuando te levantas por la mañana y como que no le encuentras sentido a tu vida, ¿no? Y hay que conectarnos, hay que reconectarnos con ese propósito. En algunos momentos, para aquellas personas que tienen hijos, familia, descendencia, se convierte en eso, ¿no? El propósito de la vida. Pero es bueno que cada uno de nosotros reflexione. Bueno, ¿y cuál es mi verdadero propósito para que el interés por aprender y por vivir se active, ¿no? El miedo al cambio, dice Diego Mario. Sí, señor. El cambio a mucho nos incomoda. Queremos estar siempre tenerlo bajo control. Manuel Omar dice, el miedo social, cultural o laboral en el que uno se desenvuelve a diario. Manuel, qué bueno. Ojalá pudieras activar tu micrófono para que me amplíes un poquito. No es miedo, sino el medio social, cultural o laboral. Ok, es como cómo me afecta el espacio en el que me desenvuelvo y mis propios aprendizajes. Bien, interesante. El machismo, bueno, creo que fue que me devolvió bastante, pero bueno, por lo menos estoy leyendo aquello que estaba por ahí. Bien, entonces les cuento. Según los niveles neurológicos de Robert Dilts, él habla de que en esos niveles de aprendizaje podemos encontrar primero un nivel que hace referencia al contexto, ¿sí? Posiblemente el contexto tiene que ver con aquello que hace referencia Omar en su anotación, en su participación. Puede ser, el contexto puede ser el nivel social y cultural en el que me muevo, ¿no? Entonces, en su entorno. Sí. En su entorno, Iván, ¿no? El entorno. Entorno social. Por supuesto, el entorno social, muchas gracias. Entonces, si ustedes ven ese primer nivel, que podríamos decir que es la punta del iceberg, aquello que podemos ver,
tiene que ver con las oportunidades, las restricciones externas, responde como a dónde, cuándo. Si hablamos del ejemplo de nuestra compañera que nos estaba hablando de he querido aprender a hablar inglés, o no, la otra compañera que dice he querido aprender a conducir, ok, el aprendizaje es, bueno, ¿dónde, cuándo, cuál es la oportunidad, ¿no? ¿Dónde es apropiado hacerlo? ¿En dónde debo comportarme de esta manera? ¿Cuándo podría ser un buen momento para realizar esas aclaraciones y esos aprendizajes, ¿no? Tiene que ver con contexto, tiene que ver con entorno. Después vamos a otro nivel, que es la parte de abajo del iceberg que vemos, y tiene que ver con conducta. Entonces, dado el entorno o el contexto, ¿cómo debo comportarme? ¿Cuáles deben ser mis comportamientos y mis reacciones con respecto a ese entorno o a ese contexto? Entonces, el aprendizaje básicamente en su sentido más tradicional, ¿qué hacer? ¿Cómo reforzamos esas nuevas conductas? ¿Cómo castigamos las malas? No sé, es como aquel espacio de formación o ese aprendizaje conductual que hacemos, por ejemplo, no sé, valga la comparación con los animalitos, con los perros, o sea, le enseño una cosa, lo premio, hace sus necesidades donde no debe ser, lo castigo, tiene que ver con algo conductual, pero no hay un discernimiento mayor, ¿sí? Ahora, si vamos entrando a aquello que no es tan visible, si ustedes investigan sobre los niveles neurológicos de Robert Dills, estos que estoy hablando, él los presenta como una pirámide. Entonces se va a ver al contrario. En la base de la pirámide, contexto, después entramos a ver conductas, después capacidades y va subiendo. Pero yo lo muestro como el iceberg porque es una metáfora que solemos utilizar mucho, que es aquello que tú ves del iceberg y que es aquello que no estás viendo, que a veces es mucho más grande que lo que realmente se ve, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Básicamente que las capacidades tienen que ver con, bueno, hacia dónde nos enfocamos para, cuál es el objetivo del aprendizaje, cómo podemos desarrollar estas habilidades, qué necesitamos para que las cosas sucedan, ¿sí? Y cuando ya entramos a un nivel más profundo, que es el de las creencias, tiene que ver con aquello que definitivamente hace que me desmotive o me motive para hacer lo que quiero hacer o aprender lo que quiero aprender. El por qué. Entonces, nuestra compañera que decía, comencé a estudiar inglés, y mi hijo aprendió más rápido, tal vez yo no tanto, y me desmotivé. Entonces ya no tiene que ver con capacidades, ya no tiene que ver con conductas, ya no tiene que ver con contexto o entorno, sino tiene que ver con alguna creencia que nos acompañe que hace que se bloquee el aprendizaje. Y cuando hablo de una creencia, no estoy hablando de algo religioso, sino estoy hablando de aquellos paradigmas que suelen acompañarnos. Que les decía, por ejemplo, dado quien soy, no soy bueno para eso. ¿Sí? O que en algún momento alguien en mi vida, en mi niñez, me dijo, usted es un bueno para nada, usted nunca va a hacer algo bien, y yo de manera inconsciente me lo creí, y esa creencia se instaló y se convierte en un enemigo del aprendizaje. Entonces, esas creencias hay que posiblemente actualizarlas para que me abran posibilidades y no me cierren puertas, que es lo que puede llegar a ocurrir en los niveles neurológicos. Ahora, cuando por ejemplo, yo en pandemia experimentamos el ejercicio de la solidaridad y muchos de nosotros que recibimos ayuda o que brindamos ayuda a otros en ese momento de crisis, experimentamos lo valioso que es estar al servicio de las personas y comenzamos a creer en eso, ya es un aprendizaje que está en un nivel mucho más alto o en su defecto en la metáfora del iceberg, en un nivel más profundo, que lo denomina Robert Dills como el de las creencias. Y ahí se abre un mundo de posibilidades y es un aprendizaje que va a quedar instalado durante mucho tiempo, porque creo firmemente en eso. Ahora, cuando ya hablamos de identidad, que tiene que ver con el propósito que les decía, es el sentido de sí mismo.
¿sí? Apelamos a un sentido mucho más profundo de responsabilidad. Es como un término corporativo que se utiliza hoy en día que se llama accountability. La accountability básicamente es un alto sentido de compromiso, un alto sentido de responsabilidad, un alto sentido de proactividad. ¿Sí? Es compromiso que se convierte en acción. Ya estamos hablando de mi identidad, ya está instalado en mí. Ya pasó de creencia a ser parte de mí. Y pasamos a lo más profundo, que tendría que ver, perdón, con la parte espiritual. Y es ese estado de conciencia. Porque, ¿qué significa eso? Es ser conscientes de que nosotros somos parte de un sistema que va más allá de nosotros mismos. ¿Sí? Y como dice ahí, responde a la pregunta del ¿para quién más? Ya no es el por qué, ya no es quién soy, sino es para qué. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las nuevas generaciones, los jóvenes que están, los adolescentes, todo ese movimiento, por ejemplo, que se ha dado de alteración civil, movimiento para cuidar el planeta, el amor por los animales, todo eso es un estado de conciencia. Perdón, tomo un poquito de agua. Salud. Gracias. Como dice por ahí un cantante, dice, eso es agua, no es otra cosa, sino es agua. Es como un estado de conciencia, cuando ya llegamos al nivel espiritual, es algo que tiene que ver con que hoy yo no soy único en este mundo, estamos hablando de que mis comportamientos, mis aprendizajes, aquello que yo quiero ser, mi propósito de vida, irradia a muchos más, no solamente a mí. Somos parte de un sistema, y cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de que somos seres sistémicos. Por lo tanto, debemos adquirir la conciencia de que aquello que es nuestro actuar y nuestro aprendizaje irradia a muchas más personas que a nosotros mismos. Entonces, por eso la pregunta del ¿para quién más? ¿Sí? Surge. Y ahí ya estamos hablando de que el anclaje o el nivel neurológico del aprendizaje es profundo, ¿no? Y lo cito porque me encanta hablar de eso. Ahora, ya cuando hablamos de otro formato, de otro elemento, que en este caso es la ontología, que está orientado al ser, hablamos de aprendizaje de primer orden y aprendizaje de segundo orden. El aprendizaje de primer orden tiene que ver con lo que nosotros normalmente nos han enseñado. Es, modifica tus acciones para que cambien tus resultados. Creo que muchas veces nos han dicho eso, ¿no? Usted quiere resultados diferentes, haga cosas diferentes. Pero a veces los seres humanos intentamos hacer cosas diferentes y obtenemos los mismos resultados. Yo no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes. Pero es que, por ejemplo, yo quiero aprender inglés, entonces ahora lo estoy haciendo presencial y el resultado es el mismo. Abandono el proceso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Eso es un aprendizaje de primer orden. No siempre modificar las acciones me genera cambio en los resultados. Entonces, ahí solamente me estoy yendo a revisar qué acciones son las que estoy emprendiendo, como lo establecemos acá. Reviso comportamientos y estrategias de acción. Estoy enfocado a la acción. Es el primer bucle y a eso le llamamos aprendizaje de primer orden. Si queremos ir a un aprendizaje de segundo orden, necesitaríamos entrar a revisar, bajo la misma esquema de Robin Dills, cuáles son aquellos valores, creencias, cuál es la identidad que me acompaña. Lo que llamamos nosotros en el ejercicio del coaching ontológico, el observador, el habitante. Cada uno de los que estamos acá presentes en este webinar somos observadores diferentes. ¿Y en qué observador nos hemos constituido? En lo que la vida misma nos ha enseñado y lo que nosotros hemos aprendido de la vida. Por lo tanto, vemos el mundo de una manera distinta, cada cual. Y no sabemos que si nos pusiéramos las gafas del otro,
utilizando la analogía de las gafas y de los lentes, podríamos ver otras posibilidades en donde con las gafas que yo siempre uso, no las veo. Y a eso le llamaríamos ampliar el observador. ¿Cómo lo puedo ampliar? Haciendo una revisión de mis valores, mis creencias y aquellos supuestos que siempre me han acompañado. Entonces ahí volvemos nuevamente al inicio del webinar. ¿Cuáles son los enemigos del aprendizaje que siempre me sabotean? ¿Sí? ¿Cómo he permitido que me hayan saboteado durante tantos años? ¿Y qué necesito modificar o ampliar en mi observador? Llámese valores, creencias, supuestos, para que mi aprendizaje pueda ser otro, pueda elevar el nivel del aprendizaje. ¿Sí? Bien, me gustaría escucharlos. No sé si fue que me quedé solo acá hablando. Fraternal saludo de Rudelena, ya lo habíamos saludado. Luis Carlos, la vida es una constante toma de decisiones, por supuesto. Niveles Sí. neurológicos de Robert Dills, perfecto, John Robert, ese es. Bueno, ¿cómo les ha parecido hasta el momento? ¿Qué han escuchado? Conversemos. Luis Carlos le habla. Luis Carlos. Cuando escribí La vida es una constante toma de decisiones, me refería, cuando usted hizo referencia a la madrugada, a levantarse, desde ahí el ser humano empieza a tomar decisiones. ¿Me levanto o me quedo 5 minutos más en la cama? ¿Desayuno con café o tomo chocolate? Es una constante toma de decisiones. Y en la medida en que sea uno capaz y tener la claridad conceptual de tomar las decisiones, se abre mucho más el campo del aprendizaje. ¿Por qué? Porque el miedo, como inherente, consustancial al ser humano, está derrotado por el conocimiento y por la apetencia del nuevo conocimiento. Ok, interesante reflexión, me gusta eso. Sí, y pues me gusta la pirámide de Robert Dills. Pues nosotros también en Derecho tenemos una pirámide de las leyes, ¿no? Sí, sí, ¿cómo se, no es la de, ¿cómo es? No es Gantt, sino ¿cómo es el nombre? La pirámide del derecho. Kelsen. La de Kelsen, sí señor. Pirámide de Kelsen. Sí, Kelsen se llama. Que la Constitución está por encima de las leyes, las leyes por encima de los decretos por encima de... ¿Cierto? Exacto. Leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos, reglamentos. Bueno, efectivamente, ¿eso a qué nos lleva? Cuando escribí en ese momento oportuno, para no interrumpirlo en la toma de decisiones, naturalmente el ser humano es una constante de toma de decisiones. Y allí podemos vencer ese miedo, porque el miedo es inherente, es consustancial al ser humano. Y naturalmente uno siempre se enfrenta al miedo de lo desconocido, incluyendo el conocimiento, es desconocido, por eso es el miedo. Ya cuando uno aborda el conocimiento, empieza a superar esas etapas. Lo mismo que cuando uno se sienta a ser docente, tiene miedo, pero en el primer minuto, segundo minuto, tercer minuto máximo, ya uno sabe si se ganó el auditorio o no se ganó el auditorio, ya queda el miedo y empieza la solvencia de compartir conocimiento y retroalimentarse, por ejemplo, en una clase, despojándose de la clase magistral. Entonces eso es toma de decisiones. Me refería a eso concretamente, Iván. Perfecto, me encanta la manera como lo abordas, porque estamos hablando que la toma de decisiones es constante, el miedo es una emoción básica que es inherente al ser humano, pero entonces acá lo que me llama la atención de tu propuesta o de tu hipótesis o de tu teoría es que con el mismo deseo de conocimiento y de saber y de aprendizaje, yo puedo combatir el miedo. La naturaleza del miedo es cuidar. O sea, el miedo en sus justas proporciones te cuida. Cuando nosotros tenemos miedo, normalmente lo que suele pasar es que nos ponemos alerta, ¿no? Activamos absolutamente todos los radares, todos los sensores y estamos supremamente atentos a lo que va a suceder. Lingüísticamente, el miedo está relacionado con el futuro.
Y cuando hablamos lingüísticamente es por la reflexión. Yo juzgo que algo peligroso va a sucederme o va a suceder. Y cuando hablamos de peligro, algo va a suceder desde el punto de vista lingüístico o racional, si lo ponemos en ese contexto, se activa el miedo. Y la relación adecuada con el miedo es cuidarse y estar atento. Yo diría que es peligrosa una persona que nunca se conecte con el miedo, porque sería una persona que está asumiendo riesgos constantemente, hasta de la vida misma, ¿no? Entonces el miedo tiene esa sana utilidad. La relación inadecuada con el miedo es ya el paralizarse, ¿no? Cuando yo ya me paralizo, el pánico, como decimos, ¿no? Me paniqueo, me inmovilizo y ahí ya no avanzo para absolutamente nada, no me atrevo. Entonces, entraríamos a ver esa reflexión. Ok, si me estoy paniqueando, si me estoy inmovilizando, me estoy relacionando inadecuadamente con el miedo. Pero sucede que lo que yo te escucho es, pero el conocimiento te va a permitir tener mayor seguridad. Entonces, está interesante eso. Yo diría que, digamos, que intuyo que tú eres docente. Entonces, por supuesto que el entrar a nosotros con un poquito de temor ante el auditorio nos activa algo muy bonito que es el respeto hacia el mismo auditorio, ¿no? Como respetar, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Inclusive a veces cuando hacemos un estudio de cuál es el auditorio que nos vamos a enfrentar, pues nos preparamos, pero ese sustico, ese miedo nos ayuda a estar atentos y ya después lo que tú dices, ¿no? Nos tomamos confianza, construimos confianza con el auditorio y se genera un espacio de co-creación maravilloso, porque de acuerdo contigo, no solamente es lo que yo vine a enseñarles, sino también es lo que yo vine a aprender con ustedes, porque en todo espacio de conversación, date cuenta, tú me traes unos elementos interesantes, me han traído 2, 3, 4, 5, 6 conceptos muy chéveres, me han dado más enemigos del aprendizaje que yo no tenía, entonces todos estamos aprendiendo y estamos co-creando juntos, y eso es lo que me encanta de esos espacios. Así que gracias por tu aporte. Iván. Cuéntame, Diego. Es que a mí me encanta mucho la parte cuando usted habla del saboteador interno que todos llevamos dentro. Me encanta esa parte porque es la que mueve al ser humano a comprender su terrenalidad, es decir, a qué vino a este mundo, a qué está predestinado, a qué le tiene que trabajar. Y hay unos elementos que hacen parte de ese saboteador, y son elementos como la culpa, el miedo, la duda y el remordimiento. Todo este conjunto de elementos hace que el ser humano desde su propia intelección pues interprete que no lo deja madurar, que no lo deja avanzar hacia esas metas que se ha fijado y algo así. Pero entonces es que si no entendemos ese saboteador interno, pues entonces no nos permite abrir las puertas a los sentimientos, no nos permite considerar ese desequilibrio emocional, ese desequilibrio vivencial que tenemos. Y lo más importante, nos permite identificar esa duda entre la acción y la inacción. Ese elemento que nos quedamos quietos, que no sabemos hacia dónde vamos, ese miedo del docente a la primera clase, por ejemplo, es esa duda entre la acción y la inacción. Ahí en ese momento es donde el ser humano comprende cómo va a seguir, cómo se va a desenvolver de ahí en adelante. Gracias. Muy bien, Diego. Me encanta. Miren que así como si nos hubiéramos puesto de acuerdo con la intervención de Luis Carlos, con la intervención tuya, este siguiente slide. O sea, si entramos a ver ahí, está por un lado la toma de decisiones, por el otro lado está la emocionalidad presente. Entonces, por supuesto que hay una manera interesante, la conciencia, si sea NC o NSC, es un camino de crecimiento, o sea, que yo mismo, los demás y la vida no son necesariamente como aprendí que eran. O sea, yo debo tener ese beneficio de la duda, debo tener esa posibilidad activada.
La vida no necesariamente es como yo creo que es. ¿Sí? Por eso les hablaba de que cada persona ve la vida de una forma completamente diferente. ¿Qué soy al mismo tiempo? Genética, cultura, construcción personal. Por supuesto que yo traigo una historia en mis genes, una construcción biológica, química, física, que tiene que ver con mis ancestros, con mi historia, pero también de dónde nací, cuál es la narrativa, cuál es mi propia narrativa, porque todos tenemos la posibilidad de reescribir la narrativa. Entonces, ¿cuál es la cultura que me acompaña? Involucra, por ejemplo, voy a abrir un paréntesis, que si mi enemigo del aprendizaje es la indisciplina, puede ser que eso pueda estar muy acompañado con la cultura en la que yo crecí. Es posible, porque también la cultura me constituye. Yo en algunos de los webinars digo que el tema de la disciplina tiene mucho que ver con el clima, porque alguna vez escuché una teoría de un científico y me pareció completamente válida, y es por qué nosotros procrastinamos, por qué nosotros aplazamos, por qué nosotros a veces somos un poquito relajados frente a ciertas situaciones, sin ponerle una connotación negativa, porque a veces el estar relajado por la vida también puede ser positivo, ¿no? La teoría básicamente es como por crecer en donde crecimos, porque posiblemente la cosecha se da en todo el año, porque no tenemos estaciones climáticas, porque tal vez tenemos el mar a la vuelta, porque el cultivo se puede dar con mayor. Obviamente hoy el día del cambio climático es muy fuerte, pero diríamos que está invierno, verano, pero si cambiamos de pisos térmicos en nuestro territorio, podemos movernos del frío al calor y no hay ningún problema. ¿Por qué algunos países que nosotros podemos identificar como anglosajones, nórdicos, eh, son más disciplinados? La teoría habla de porque si no te preparas para el invierno, te mueres. Porque si tú habitas en la calle, en un clima cálido, puedes dormir debajo de un puente, pero si estás en un país nórdico y llegó el invierno, te mueres. Porque la cosecha debe obtenerse antes, porque debes preparar tu alimento para un periodo de tiempo de no cosecha, porque el clima atenta contra tu vida, porque si no tienes pareja y te llegó el invierno, vas a estar un tiempo largo solo. Entonces hay una cantidad de comportamientos que hacen que algunas civilizaciones o culturas obviamente sean más disciplinadas que otras. A mí esa teoría me parece muy válida, me parece interesante, y creo que, bueno, tiene que ver con eso. Ahora, por el otro lado, volviendo al camino de crecimiento, está mi individualidad y mi soledad existencial. Los filósofos existencialistas hablan de la soledad existencial como un atributo del ser. ¿Y qué quiere decir eso? Ellos dicen que nadie va a ver el mundo como yo lo veo. Por lo tanto, soy solo en mi existencia. Y ahí es donde yo a veces hablo en el relacionamiento. No te mates por buscar que tu pareja cambie y vea el mundo como tú lo ves, porque la naturaleza y el atributo existencial es que la persona que te acompaña como compañera o compañero de vida ve el mundo de una forma diferente. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos desde ahí, ¿no? Entonces existe mi individualidad, existe mi soledad existencial y por lo tanto mi propio proceso de aprendizaje. Por el otro lado está mi fragilidad, mi finitud, mi libertad para elegir el sentido de mi vida, que ahí es donde aparece la toma de decisiones, de la que nos habla Luis también. La responsabilidad, accountability, lo que implica ser una persona comprometida y generar un espacio de aprendizaje. Ahora, con ese abrebocas sencillo de reflexión, yo simplemente quiero que ustedes me ayuden a reflexionar sobre estas preguntas que les estoy proyectando. O sea, esto es como una especie de rueda del aprendizaje que yo la diseñé en su momento en tiempo de pandemia, pero que básicamente te va a poder permitir abrir espacios de reflexión
sobre qué has aprendido en esta época que te pueda ser útil y que debas llevar a unos niveles o más profundos, según la metáfora del iceberg, o más altos, según la pirámide de Robert Dills, que toquen creencias, que toquen identidad, que toquen espiritualidad. Y recuerden que la espiritualidad no tiene que ver con religión, sino tiene que ver con estado de conciencia, básicamente. Y aquí hay como una rueda de preguntas que yo les voy a plantear, y lo que me encantaría es que alguno de ustedes, cuando termine de dar la vuelta por la rueda, en los siguientes minutos, me pueda compartir qué pregunta le resonó más. Cuando hablo resonar, es aquella pregunta que se le quedó un poquito más en la cabeza. Y no quiero la respuesta, solo es esta pregunta me llamó más la atención. Y la respuesta sí me encantaría que te quedara para ti, que la trabajes en otro espacio, contigo mismo, con tu familia, no necesariamente en este webinar. Démosle el poder a la pregunta, ¿no? La relevancia que tiene el preguntarse. Entonces, aquí acerco la imagen para que podamos leerla fácilmente. Por un lado, tenemos un primer elemento que son sucesos. Dice, ¿has vivido recientemente una situación que haya alterado tu tranquilidad y equilibrio? ¿Cuál? Entonces, posiblemente si te ha pasado, debe estar apareciendo en este momento alguna situación que consideres que haya alterado la tranquilidad y el equilibrio en tu vida. Recientemente, en el último año. Vamos al siguiente aspecto, que es convivencia. ¿Con cuáles personas o con quién vives actualmente? Y hoy en día se involucra también aquellas personitas no humanas, ¿no? Porque hacen parte de tu vida, ya. Tu perro, tu gato, no sé, que son denominadas como personas no humanas, pero son seres vivos que te acompañan y que de alguna manera también infieren en tu convivencia. Relacionamiento. ¿Te satisfacen actualmente las relaciones que sostienes? ¿Cómo crees que te ven los integrantes de tu equipo de trabajo? ¿O de tu comunidad? ¿O de tu familia, si es que ya te pensionaste? ¿Sí? Trabajo y profesión. ¿El rol que desempeñas en tu trabajo es satisfactorio? ¿Cómo juzgas tus resultados profesionales? ¿Te dedicas a algo que te apasione? Que esa es una gran pregunta, ¿no? A veces trabajo, pero no es mi pasión. Entonces, ¿qué debo hacer al respecto, no? Salud. ¿Cuál es tu estado de salud? ¿Cuál es el estado de salud de las personas que son importantes en tu vida? Y más ahora con esta situación de la pandemia, creo que muchos pudimos ver una afectación en la salud o propia o de las personas que amamos. Ocio. ¿Qué sueles disfrutar en tu tiempo libre? ¿Cómo sueles, perdón, disfrutar en tu tiempo libre? ¿Hay algo que te guste hacer en tu tiempo libre, pero que hace algún tiempo no lo haces? Leer un libro, viajar, alguna actividad deportiva, no sé, observar pájaros, paisajes, reír, ir a alguna actividad cultural, bueno, tantas cosas que podemos hacer, ¿no? Vivienda. ¿El lugar donde vives es de tu pleno agrado? ¿Actualmente consideras que en tu residencia hay algún espacio que sea de tu privacidad y para ti? Y esta pregunta iba muy en pandemia, porque creo que muchos, cuando nos correspondió estar en casa más tiempo, adquirimos conciencia de decir, me gusta, no me gusta, no tengo un espacio para mí, necesito un espacio para mí, X o Y. Eso pasó a tener como adquirir importancia, ¿no? Lo que en algunos momentos pudo haber sido transparente porque estábamos más tiempo fuera, ¿no? Provecho. ¿Este momento actual ha dejado para ti algún aprendizaje, perdón, o provecho especial? Cuando hablamos del momento actual, podemos hablar de la situación de pandemia, pero también puedes hacerte la pregunta,
en tu vida. Puede ser que en ese momento estés en una relación de pareja, iniciando una relación, puede ser que te vayas a tomar una decisión de casarte, o puede ser simplemente que estás estudiando una especialización, una carrera, o puede ser simplemente que vas a pensionarte. O sea, el momento actual para ti definitivamente ha dejado algún aprendizaje o provecho especial. Emociones. ¿Cuál es la emoción que más te acompaña por esos días? Alegría, tristeza, amor, miedo, enojo, rabia. No sé, ¿qué emoción puede ser la que te está acompañando actualmente? Liderazgo. ¿Cómo juzgas tu liderazgo actualmente? ¿Hay alguna barrera que te impida ser el líder que quieres? ¿O la lideresa hoy en día con el lenguaje inclusivo? O sea, ¿te gusta la manera, tu forma de liderar? ¿Te gusta tu desempeño como líder? ¿Cómo juzgas eso? ¿Quisieras trabajarlo o simplemente que sean líderes otros y a mí no me inquieta eso? Entonces es como que puedas reflexionar al respecto. Futuro. ¿Existe algo que te inquiete sobre tu futuro? Eh, es una pregunta que creo que todos nos la hacemos constantemente o simplemente hemos trabajado toda una vida para que eso más bien nos dé tranquilidad. Entonces, ¿cuál es el estatus, no? Actualmente, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Te inquieta, no te inquieta? ¿Estás tranquila, estás tranquilo? Pareja o familia. Con respecto a tu pareja o familia, esposo, hijos, hermanos, padres, ¿sientes que debes cambiar o hacerte cargo de la manera como te relacionas? O sea, ¿cómo es tu nivel relacional con tu familia, con tu grupo primario, con las personas que amas, las personas cercanas a ti? ¿Te gustaría hacer algún cambio al respecto? ¿Estás satisfecha, satisfecho con el nivel de relacionamiento con tu familia? Bien, esas son como las preguntas que les traigo en esta rueda para que podamos reflexionar sobre eso. Y simplemente me encantaría que me puedan decir si hay alguna pregunta que les resonó, les llamó la atención. No es necesario que me digan el por qué o el para qué, simplemente, mire, esta me generó, o si simplemente ninguna les llamó la atención, también es válido. Leo el chat, dice Diego Mario, la filosofía es precisamente eso, aprender a pensar e interpretar los fenómenos que afectan nuestra vida. Muy bien. Yolima dice, compañero José F., ¿qué es lo que come? No sé a qué te refieres, Yolima, pero bueno, creo que te estás saboteando a tu compañero. Debemos comprometernos con la filosofía, dejar de aprender a aprender y de aprender a pensar. Muy bien, Harold. Yolima, ¿qué estás comiendo? Regálame un poquito. Ah, es que vieron a alguien comer, me imagino. Ok, bien, cuéntenme, ¿hay alguna pregunta que les haya llamado la atención o chequeado el tema? Sí, Iván, Luis Carlos, nuevamente. Luis Carlos, Interrumpir. cuéntame. Pues hemos tocado el tiempo de la pandemia, ¿no? Más que todo en la época del enclaustramiento. Sí. En esa oportunidad, tuve la oportunidad más bien en ese tiempo de leer un libro que más o menos enfoca todas las inquietudes que en 12 puntos plantea usted y que la resuelve, como dice Diego Mario, a nivel de la filosofía. En un libro que se titula Más Platón, menos Prozac. El autor es Lou Marinov. Él, desde el punto de vista de la psicología, plantea la solución del problema en una palabra paz, ¿no? P-E-A-C-E, paz. Y la desenvuelve para que cada uno analice sus propios inconvenientes. La primera, la P, el análisis de los problemas, enfrentar las frustraciones, enfrentar el negativismo, enfrentar todas esas situaciones negativas que finalmente al ser humano se le convierten en un problema. En segundo paso, ubicado ese problema, plantea descubrir las emociones. ¿Cuáles son las emociones que uno puede tener a partir de esos problemas? La frustración, el negativismo, la crítica, en fin, todo ese aspecto negativo que
lo inhibe a uno a seguir adelante. Después viene el proceso racional, que es el análisis. Ese análisis, ¿a qué conlleva? A que tiene que descubrir que su comportamiento no tiene la aprobación, que siente un criterio de disvalor sobre su comportamiento o sus apreciaciones o sus afirmaciones. Luego viene como cuarto punto la contemplación, que es reconocer en sí mismo las falsas creencias, su falso ego, digámoslo así, y a partir de allí entrar al quinto punto, que es la E, para encontrar la paz, como él la describe en inglés, peace, el equilibrio, que es finalmente el derecho que tiene el ser humano a ser feliz, el derecho que tiene la persona a protegerse, el derecho que tiene la persona a crecer, a aprender y a auscultar nuevas formas de vida. Es un texto, si no lo han leído, se lo recomiendo, insisto, se llama Más Platón, menos Prozac. Más filosofía, menos medicamento. Buenísimo. Y me parece que dentro de lo que yo leí, la experiencia en pandemia y lo que usted nos trae nuevo, se complementan perfectamente. Y muchas gracias, Iván, por escucharme. Luis, a ti y por el aporte. Creo que muchos estamos tomando nota de todo lo que traen al participar. Me encanta. Me voy a leer ese libro. Me gusta como lo estás planteando. Me gusta el contexto. Me gusta la manera, la reflexión, y también me gusta que entrega como una herramienta de observación, de interiorización, y todo lo que tenga que ver con ayudar. Sí, Iván, discúlpeme, para terminar, Lumarinov aquí es filósofo y plantea, o mejor, da la herramienta para que solucionar los problemas a partir de la filosofía y no del psiquiatra que le da el clonazepam, el Prozac, el lorazepam, el ansiolítico, la benzodiazepina para tranquilizarlo. Y lo pone bien a pensar desde el punto de vista de la filosofía. Obviamente, cuando no se trata de un problema patológico, ¿no? Por supuesto, porque pues ahí sí no se puede sustituir el medicamento, pero de acuerdo con eso. Gracias por tu aporte. Iván, apoyando ahí una cosita que dijo Luis, qué pena, resulta que Lumarinov lo que pretende es que dejemos de tomar medicamentos para los nervios, para los problemas neurológicos, y entendamos mejor la vida de una manera filosófica. Es decir, de dónde viene la vida y para qué sirve, y cuáles son esos fenómenos que nos afectan ese propio entendimiento de por qué esa terrenalidad, que a mí me gusta mucho ese principio de la terrenalidad del que habla Edgar Morin, y es precisamente ahí en donde el Prozac hay que sacarlo, entendido el Prozac como todos esos elementos que afectan la convivencia del ser humano, y entender la filosofía de otra materia. Hay una tendencia en este momento que se llama la asesoría filosófica. En vez de visitar a los psicólogos, visitar a los asesores filosóficos para entender que el problema del ser humano es desde la filosofía y no de la mente. Gracias. Está buenísimo. Puntos de vista que, vuelvo y repito, traen, construyen, respetamos. Ahí está el libro, Más Platón y menos Prozac. Muy bien, ya lo vi y unos Converse. Está buenísimo. Gracias, Luis Carlos. Súper chévere. Bien, me encanta todos estos aportes. ¿Alguien más que nos quiera acompañar con su voz o con su imagen? ¿Qué pregunta le llamó la atención? ¿Qué otra pregunta le generó como la inquietud, le resonó? Me pareció como una pregunta para llevarse. De esas 12 áreas que planteo en ese círculo. Iván, me parece que el futuro en este momento es incierto. Es incierto desde el momento en que el COVID cambió nuestra propia vida. Me parece que ahí esa es la parte más importante de la presentación. Muy bien, entonces lo que tiene que ver con el futuro. ¿Existe algo que te inquiete sobre tu futuro? Por supuesto, la incertidumbre es un tema que nos acompaña a muchos. ¿Alguna otra área? ¿Alguien más? ¿Cuántos estamos en sala?
Creo que estamos algo más de 60 personas, John. Sí, doctor, en este momento estamos en sala 62 personas. 62 personas, muy bien. Luz Marina dice que últimamente se ha dejado del lado de la filosofía, incluso en las aulas. Espero nos ayude a visualizar mucho mejor aspectos inherentes a la vida y su devenir. Gracias, Luz Marina. Bien, les vamos a compartir el link de la evaluación para que por favor puedan linkear, diligenciar su evaluación y a vuelta de correo les vamos a enviar el material de la presentación del día de hoy. Así que si quieren me ayudas, en ese momento ya John acaba de pasar el link. Simplemente ustedes pueden copiar y pegar o pararse encima del link, dar doble clic y los debe lanzar a la encuesta. Muy bien, voy a insistir un poquito. ¿Alguien más que alguna de las preguntas planteadas en la rueda les haya generado o resonado un poco? Les haya llamado la inquietud, todo ese aporte de ustedes me parece súper valioso, así que simplemente tienen que referir qué pregunta les llamó la atención. No es necesario que digan para qué o el por qué. Trabajo y profesión. Trabajo y profesión. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra? Yolima, ¿puedes? Dime. Liderazgo. Ok, muy bien. Te llamó la atención el liderazgo. Yolima escribe que si hay que responderla ahora o se puede responder después. No es Yolima, sino Audrey, creo. Puedes responderla más adelante. Lo importante es que puedas copiar el link para que lo tengas, porque cuando cerremos Ay, yo no la veo charla, link, qué pena. Yo no veo link. el link está en el chat. Si ves en la parte inferior de la pantalla, te debe aparecer una barrita de controles y dentro de esas aparece el chat. Y si oprimes ahí, haces clic, te va a abrir el chat y te va a aparecer que John Robert Rodríguez publicó el link. Levantaste la mano, Magnolia, por favor. Tienes toda la palabra. Sí, no, de todas las preguntas, me encantaron todas porque me pusieron a reflexionar en un momentico absolutamente todas, pero la principal, el futuro, es que el futuro es aquí ahora ya, esto nos enseñó el COVID. Sí, se roba la atención las preguntas que están relacionadas con el futuro, tienes toda la razón. Bueno, qué bueno que te hayan hecho sentido todas, Manolía. La idea es esa. Muchas gracias. A ti, gracias a ti. Sonia, levantaste la mano. Sí, me llamó la atención. Sí, Sonia. Me llamó la atención salud, porque creo que ahorita nos enfermamos menos. Ya no vamos tanto al médico ni por una gripa. Ajá. Y la otra, por ejemplo, sería emociones. ¿Cuál es la emoción que más nos acompaña en este momento? Como angustia del COVID, de tantas cosas, más que todo porque creo que el COVID nos trajo muchas enseñanzas, nos dejó muchas angustias, nos alteró muchas emociones, pienso yo. Gracias. Gracias a ti, Sonia, por tu intervención. ¿Alguien quería hablar? Sí. Mi nombre es Clemencia Duque, es la primera vez que participo en esto. La verdad, estoy por el celular, no puedo ver las preguntas, pero yo escuché algo sobre emociones y esto. Sí, escuché
que nos había de pronto impactado este año. Para mí, yo estuve enferma del COVID, perdí 2 seres maravillosos en mi vida. Ok. Y eso es lo que le generó, pues, cierto, o me ha impactado durante este año. Muchas gracias. A ti por tu participación, por insistir desde el celular y conectarte y poder intervenir y por supuesto que es una realidad absoluta. El tema de la pandemia pues trajo a nuestras vidas, como lo decía ahora Sonia, muchos aprendizajes y adicional a eso, hay una relación estricta y directa con el duelo, con la pérdida en muchos casos. Son muchas las familias afectadas y por supuesto que dada la situación tan particular, en algunos casos no se pudo desarrollar ese duelo de la forma adecuada. Entonces, yo les recomiendo y les sugiero un libro que se llama La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross o Ross. Elizabeth Kubler-Ross, es una suiza. Y es un libro muy, muy interesante que tiene que ver con el proceso del duelo, muy bonito. Y bueno, gracias por sus intervenciones. John Robert nos acaba otra vez de poner el link de la evaluación. Y bueno, Marixa nos puso un lenguaje que no entiendo, un isi, kisi, kisi, ili, kili. Marixa, ¿qué quieres decir? Yolima, ya la leí. A Gibi le hizo sentido el área de las emociones, ¿sí? ¿A quién? Cuéntame. Con Carlos Durán de Ibagué. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿no? Simplemente quería colocar como apuntes, aprovechar de pronto, no todo en la vida, la situación que nos pasa de la pandemia es malo. Hay que, Sí. como dice, hay que ser resiliente y el factor humano hay que sacarlo en estos sucesos así o épocas difíciles. Y también se abren oportunidades que cuando uno tiene sueños y tiene una visión diferente a las personas, porque todos somos diferentes, entonces nos apoyamos en el aprendizaje para ser mejores personas, para salir adelante. Por ejemplo, en este momento nosotros vamos a concursar en la fiscalía, entonces el querer de unos subir un escalón más en los cargos lo lleva a uno a prepararse, a aprender. Y esa parte, y cuidarse no mucho, o sea, y el factor de los que somos católicos, al aferrarse mucho a Dios y pedirle mucho a mi Dios que las cosas mejoren y toda esa parte. Bien, bien. Gracias por ponerle voz a eso, porque también tienes toda la razón. Hay personas que traen experiencias y aprendizajes hermosísimos de la pandemia. Entonces, cada cual vive, como dicen por ahí, cuenta cómo le va en la fiesta, ¿no? Es de acuerdo a lo que le sucedió en el paseo, tiene sus propias experiencias y gracias por tu aporte. Aide, escribiste futuro, salud y liderazgo y levantaste la mano. Cuéntame, Aide. Sí, gracias. Estaba escuchando lo que decían los compañeros que me antecedieron en la palabra. Yo pienso que lo que nos acabó de suceder con la pandemia, eso fue una crisis y cada crisis tenemos que aprovecharla como una oportunidad. Cada crisis nos tiene que dejar una oportunidad. En este momento de la pandemia, ¿qué nos dejó? A nosotros nos dejó mucho aprendizaje. ¿Por qué? Porque me tocó mirar, por ejemplo, compañeros de trabajo que no sabían manejar una plataforma, no sabían prender un computador, etcétera, etcétera. Entonces, eso obligó a que la gente estudiara, se metiera más en la tecnología, que viviéramos en sí la pandemia. ¿Qué sucedió? Hubo más unión familiar, el más compartir, sí. Ya la gente se olvidó un poquito del celular, se dieron cuenta y valorar más a la familia, el saber que uno tiene su familia allí y no, y el miedo a perder a alguien, el miedo a enfermarse, eso hizo que tuvieras más oportunidad de cuidarte, de valorarte como persona. No pude entrar pues tan temprano por el problema de internet que está fallando en mi ciudad de Popayán, y entonces, pero me quería escuchar esta
conferencia al 100%. Me gustaría que nos regalen la grabación, no sé, porque es un tema bastante agradable. Entonces, felicitaciones por lo que alcancé a escuchar. Has tratado temas importantes. La convivencia es una experiencia buenísima en los hogares. Mire cuánto se dio también maltrato familiar, se dio aislamiento de los hijos, porque en este momento los papás pudieron estar más con sus hijos, más dedicarle más tiempo. Es decir, se valoró la familia como anteriormente nuestros padres nos hicieron valorar eso. Excelente, felicitación. Bien, mil gracias por tu aporte y espero que en la próxima puedas conectarte más a tiempo desde Popayán. El otro mes vamos a estar con otro tema diferente. Todos tienen que ver con el ser, con las personas, con nuestras propias necesidades. Y bueno, seguimos creciendo en esto, me parece súper interesante y siempre van a escuchar de parte mía que valoro inmensamente la participación y lo que traen sus propias experiencias, porque qué más que todos poder compartir lo que nos está sucediendo, con la connotación que tenga, en algunos casos puede ser como hacer un poquito de catarsis y expresar lo que estás viviendo, por el otro lado compartir también la alegría y los aprendizajes, así que de eso se trata. Marta Nidia Perdomo nos dice que me llamaron la atención todas. Gracias, John Robert, por poner el libro con el nombre tal cual es. Elizabeth Kubler-Ross. Carlos Alberto Caldas. Excelente temática, gracias. Diego, gracias a ti por tu participación. Iván, como siempre, interesante la charla. Gracias por la invitación. Y bien, creo que ya estamos terminando. Jacqueline, levantaste la mano, si no estoy mal. Hacemos tu intervención como la última y cerramos este bonito espacio. ¿Estás, Jacqueline? Gracias, buenas noches, sí señor. Buenas noches. Mira, es la primera vez que participo y me parece súper interesante toda esta capacitación. Voy manejando, por eso no he podido escribir ni ingresar absolutamente nada, pero los escuché. Hubo momentos en que me retiraba porque se caía el internet, pero los escuché. Mis felicitaciones. Aspiro seguir compartiendo con ustedes. No sé, no puedo ahorita bajar la evaluación. No sé si me dan la oportunidad de enviármela al correo, porque pues no puedo detenerme. Y espero seguir participando y que me sigan invitando, ya que pues soy nueva, ¿no? Claro que sí, Jacqueline. ¿Desde qué ciudad te conectas? Bogotá. Estoy afiliada desde julio, entonces pues me parece súper interesante. Por supuesto que sí. Yo no sé cómo hacer para que de pronto tener tu correo electrónico para que te puedan enviar la evaluación ahí, si te parece. Pues, Doc, sí. Perdón, Doc, si gusta la doctora nos puede escribir por el interno a la cuenta de infecop @juriscop.com.co. Infecop @juriscop.com.co. @juriscop.com.co. Listo, yo les envío mi correo abogada@jacqueline.galindo@gmail para que me puedan compartir también las invitaciones. Claro que sí, el próximo mes, como decía el doctor Iván, tendremos una nueva sesión y de antemano pues agradecerles y claro que sí, con el mayor de los gustos nosotros estaremos enviando las invitaciones, el formulario de prescripción, el procedimiento y 2 horas antes se les envía el link de acceso para el webinar. Iván. Muy bien. Qué pena, doctor Iván. Tranquilo, John, gracias Iván. por el apoyo. Sí, señor. Un apunte pequeño aquí de Ibagué con Carlos Durán. Simplemente quería decir que nunca es tarde para aprender,
y que cuando se tienen metas y sueños por cumplir, el ser humano vive en constante aprendizaje. Así es, Carlos. Y me parece súper bonita tu aporte para cerrar. Sí, no hay que perder esa capacidad que todos la tenemos, simplemente es activarla, tener conciencia con eso. Y de nuevo, infinitas gracias por la compañía, infinitas gracias por la participación. El tiempo pasó volando, para mí eso es un buen indicador. Y de verdad que absolutamente a todos, que los que estuvieron activamente participando, los que estuvieron escuchando, los que de alguna manera sienten que esto les puede ser útil, si se llevaron algo que lo puedan generar en acción, y por lo menos reflexionar sobre algunos temas, creo que la labor es cumplida. Así que cuídense mucho, por favor, y de nuevo, gracias, infinitas gracias, y que estén muy bien, ¿eh? Gracias a usted, Iván, también. Chao, chao. Doctor Iván, a usted Muchas muchísimas gracias, muy gracias. amable. Gracias, muy amable. Gracias, John, Invitarlos. gracias. No, a usted, doctor Iván, y a todos muchas gracias por su participación, su acogida como siempre, temas de interés, Curisco pendiente siempre de apoyarnos en todos los momentos a sus asociados y sus familias. A través de la página web pueden consultar las capacitaciones que tenemos mensualmente. Este fin de semana tenemos capacitaciones de curso básico en la ciudad de Bogotá y cursos especializados en diferentes seccionales. Agradecerles a todos nuevamente su participación, doctor Iván, doctor Mario, a todos mil gracias. Una feliz noche, cuídense mucho y estamos para servirles. Muchas gracias, doctor Iván. Bueno, un cordial saludo, una feliz noche para todos. Feliz noche. Doctor Iván, me place mucho en conocerlo. Iván, pronto comentaremos el libro. Iván, muchas gracias, hermano, por dejarme participar ahí con usted. Agradecido como siempre. Claro, Diego. Iván, Muchas gracias. pronto comentaremos el libro de McDuff. Por supuesto, me encantará. Sí, señor. Cuídense. Bueno, hasta pronto. Ahí en el Gracias, chat Doc. dice la dirección donde se puede descargar el libro. Chao, Martica. Que estén bien. Feliz noche, gracias. Muchas gracias.